Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Compras Públicas para Todos. Hoy día estamos aquí con Claudia. Hola Claudia, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? todo bien, muchas Ya, gracias. hoy día vamos a hablar del Plan Anual de Compras. Estamos en enero y el 31 de enero, según la resolución que hay publicada, deberían estar todos los planes anuales de compras de las instituciones arriba ya publicadas. ¿Ya? En el plan de compras, para los que no, o sea, si es que lo han escuchado antes, bacán, pero si no, es la planificación que hacen todos los organismos públicos de las compras que van a hacer durante el año. ¿Ya? Entonces, en la teoría dice que el 31 de enero deberíamos saber qué es lo que van a comprar y cómo van a comprar las instituciones públicas durante el 2025. ¿Ya? Ahora, la resolución está publicada, la normativa, como se actualizó, ya salió el reglamento y todo, también tiene algunas cositas nuevas respecto del PAC. Entonces es bien interesante quizás que toquemos esos puntos hoy día. ¿Ya? Claudia, Súper. cuéntame cuál ha sido tu experiencia, sí, primero por el lado comprador respecto de este tema, que ahí tenemos dos miradas. Sí, es interesante porque es una práctica muy importante en la planificación de las compras. Es muy importante a nivel institucional, especialmente para las instituciones que son más grandes, probablemente las más chiquititas, es más fácil recabar la información de lo que necesitan cada una de las áreas, pero en las instituciones más grandes, en ministerios, no sé, como el Ministerio de Obras Públicas, seguramente hay más complejidad de entender qué es lo que requieren todas las áreas a nivel nacional para poder aunar esa demanda y tener claridad de lo que se va a comprar durante el año. Porque no solo es una planificación de lo que voy a comprar, sino cuándo lo voy a comprar. Y eso obviamente impacta también en los presupuestos que se van a ir gastando mes a mes y cómo los van a ir aplicando, porque los organismos públicos igual tienen una medición respecto de cómo van usando los fondos a lo largo del año y que no se les acumulen en el último trimestre. Entonces es interesante esa mirada y sobre todo que ahora la ley, la modernización de la ley de compra establece varias cosas que son relevantes, que son nuevas, que a lo mejor le dan un rango de ley a prácticas que eran que solo eran buenas prácticas anteriormente y que hoy día son exigencias ya más concretas. Sí, finalmente eso, bueno, lo de la modernización de la ley pasa a ser relevante hoy día y yo creo que hay que darle la relevancia que tiene al plan anual de compras. Igual, yo creo que los compradores como que ya lo tienen más o menos claro, saben que es un tema que todos los años tienen que hacer Mm. y que deben publicar y me imagino que tiene sus complejidades para cada institución. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, que hay instituciones en donde cuesta mucho llegar a la planificación, ponte tú, porque los requirentes como que todavía no tienen claro qué es lo que necesitan, a pesar de que ya se armó un presupuesto, ya hay un presupuesto establecido en el fondo. Entonces, es súper importante que esto se tome desde antes, desde que están preparando el proyecto de presupuesto para el año, ya empezar a pensar cómo eso se va a ejecutar. Y no Sí, llegar quizás a los últimos días de enero a decir, oye, pero ¿y cómo lo hacemos? claro, sobre todo porque hay una mirada, especialmente que esta ley le da mucha fuerza al tema de transparencia. Entonces eso cobra tiene un rol muy preponderante saber y darle, de cara a la ciudadanía, darle información suficiente respecto de cómo se va a movilizar la institución en términos presupuestarios, ¿cierto? Cómo se va a desenvolver durante el año para hacer las compras, porque efectivamente hay información que se puede descargar, es decir, todo está disponible para que uno pueda mirar esos planes de compra y de cierta forma la ciudadanía también pueda ejercer algún rol fiscalizador o al menos visualizar qué es lo que se viene respecto de esos planes anuales y cómo además se van modificando en el año. Ya no es tan sencillo desde la perspectiva del comprador que decía, ah, bueno, no lo cumplí, da lo mismo. La ley hoy día obliga a que el comprador tiene que justificar por qué no está cumpliendo, ¿cierto?, con su planificación. Y eso obviamente que impone exigencias que no existían y que le da un rango
más importantes a la planificación. Sí, ahí además, bueno, como todo, la idea es que todo se vaya visibilizando. Podemos ver que en la ficha del comprador ahora aparece, hay una pestañita de planificación. O sea, más allá de que me ha tocado harto saber, que me han dicho, pucha, ¿y dónde veo el pack? ¿Dónde lo consigo? Hay una en el home de mercado público, quizás después lo podemos mostrar, podemos conseguir el pack, pero claro, ahí tenemos la planificación y quizás como ciudadano, yo no sé si se ejecutó, no se ejecutó, cómo se ejecutó, etcétera. Pero hoy día, con la ficha del comprador, podemos ver la planificación. O sea, yo podría mirar para el año 2024, por ejemplo, cómo se ejecutaron, qué es lo que se planificó o cuánto se planificó y cuánto efectivamente se ejecutó por mes. Y Así. podríamos ver todas las órdenes de compra que fueron compras que no estuvieron planificadas. Entonces, igual eso para el control social o para que incluso como institución de repente uno dice, bueno, ¿y cómo mejoro esto? Porque ahora es público. Antes no se veía tanto y quizás existía la sensación de que la planificación no era tan real, pero ahora lo podemos ver. Entonces, se vuelve más discutible, discutible por decirlo. Sí, además yo creo que, claro, los compradores habitualmente conocen esta herramienta, pero los proveedores, yo creo que no es una cosa que se mencione tanto. No sé, por ejemplo, si dentro de su planificación del año revisan esa data. Eh, yo creo que incluso no, muchos de ellos no la manejan, especialmente los más pequeños, probablemente las empresas grandes, los que son de desarrollo o bien que ya vienen trabajando con los organismos públicos, se preparan y claro, lo estudian, tienen los equipos para hacerlo, que no es algo complejo probablemente de hacer, pero sí es necesario hacerlo. Y ellos tienen, evidentemente, si es que lo conocen, tienen ahí una ventaja para entender cuándo, no sé, por ejemplo, van a comprar grandes plataformas de software, cuándo van a hacer desarrollo, cuándo van a comprar vehículos. Pero hay muchos otros servicios que también los organismos públicos van comprando y que tienen dentro de esa programación. Y que claro, es importante para efectos de poder planificar también uno, oye, mira, voy a estar atento o incluso cómo genero ciertas actividades a nivel de lobby. Los proveedores tienen que entender que el lobby es una herramienta que está creada para que ellos les puedan mostrar a los servicios públicos sus productos. Eso no tiene ningún problema, está creada para que uno pueda ir a mostrarles los servicios a los organismos públicos. Es una herramienta que además está abierta a cualquier ciudadano y por lo tanto yo puedo pedir con cualquier persona de las que están hoy día dispuestas en cada organización, pedir ese lobby, ir a mostrar sabiendo que, por ejemplo, si la institución dice que va a comprar algo en julio, yo me puedo preparar y en marzo tengo que hacerlo con anticipación para que eventualmente las bases de licitación puedan contener cierta información nueva. Por ejemplo, si mi producto es innovador, si yo estoy realizando cosas distintas al resto, estoy agregando un valor, entrego más rápido, entonces cosas que son valiosas a nivel institucional, yo puedo ir a contarle esas cosas a los organismos públicos de tal forma que en sus bases de licitación puedan contemplar cambios que han ocurrido en la industria y que a lo mejor el comprador no sabía. Entonces siempre tengo que pensar en que si va a comprar en julio, yo a lo menos 4 meses antes debería solicitar el lobby, por ejemplo. Entonces hay un vínculo en todo el circuito del plan anual de compra que es importante conocer y que los proveedores muchas veces no lo tienen contemplado dentro de sus planes comerciales. Exactamente. Sí, al final este es como el inicio. Primero está la planificación, o sea, ahí es donde empiezan a pensar cómo van a comprar y también manifiestan o los desafíos que tienen en el fondo como institución pública. Es importante también que lo consideren como una herramienta estratégica, o sea, como que se tiene que alinear en el fondo con los objetivos que tengo como institución durante el año. Y ahí desde el punto de vista del proveedor, como empezar a ver qué soluciones les puedo entregar. Quizás son soluciones que ya tengo hechas o a veces se alinean con lo que yo hago y quizás les puedo ofrecer una solución distinta. Sí, de hecho, también y muy vinculado con el plan anual de compra, que es algo que tampoco recurren mucho los proveedores y que deberían hacerlo porque justamente implica que los compradores van a ser capaces de poder
Mirar la industria de otra manera son los Request for Information, los RFI, ¿cierto? Son consultas al mercado que hoy día, si uno entra a mirar cuántas hay publicadas, hay muchísimas, de muchos rubros, donde los proveedores pueden decirle a los compradores, oye, mira, en la industria hoy día está pasando esto, antes se vendía todo en verde, hoy día se vende en blanco, negro, azul, y cada uno de esos detalles que puedan aportar los proveedores no es tiempo perdido, es importante para suministrar información relevante de la industria sobre los productos que yo estoy vendiendo. De hecho, por ejemplo, el otro día, justo revisando esa parte, veía que la subse de pesca, por ejemplo, estaba preguntando, bueno, ¿cómo medir hoy día el tema de las corrientes? Y son información que solo lo tienen los proveedores, los compradores no son expertos en todo, por eso es que levantan esas consultas al mercado, así que cuando los proveedores entren a la plataforma también deberían ser capaces de vincular el plan anual de compras con las consultas al mercado, con el lobby. Esto es todo un ecosistema que tiene sentido respecto a esa planificación de las compras. Exacto. Ahí yo creo que hay una buena oportunidad de mejora para los proveedores, para que vayan incorporando estas prácticas de ir, darse a conocer a los compradores, a las instituciones mediante el tema del lobby y ir mirando qué es lo que se va necesitando. Ahora, claro, el sistema no es tan amigable, Así es, no digámoslo. es tan amigable No, no para es muy nada. amigable todavía, quizás en algún futuro ojalá se mejore, porque en realidad hoy día tú vas a la parte de plan de compras y claro, uno, si no buscas por palabra, como que la sábana que te trae de repente no es tan exacta, o por lo menos lo que hemos visto. Pero Sí, hay una diferencia ahí entre la descarga y lo que sale en la plataforma, así que ahí probablemente va a ser que por ahora la recomendación es que busquen por ciertas palabras claves, por ejemplo, en el caso de, no sé, de botellas, zapatos, que sean bien específicos y si son otros servicios, van a tener que jugar con varias palabras seguramente porque, claro, la plataforma hoy día no estaba preparada quizás para esta mirada ciudadana o para que lo trabajara probablemente el proveedor y por lo tanto, y por lo tanto ahí lo que corresponde es que, bueno, uno va a tener que buscar quizás un poquito más, pero es un buen ejercicio para ir mirando el año y como mencionaba, para ir pidiendo los lobbies que sean necesarios. sí, ahí en ese sentido también de repente uno sabe más o menos qué instituciones eventualmente se pueden interesar por tus servicios. Entonces ahí quizás la forma es como ir a la institución, filtrar por la institución y descargar su plan de compra. Y quizás ahí empezar a indagar, más allá de enterarse por el otro lado. Oye, Así es. y bueno, los compradores también tienen que tener en cuenta que, o sea, pues todos sabemos que uno se planifica, tú te planificas, yo me planifico, las instituciones se planifican para lo que viene dentro del año y de repente la planificación cambia. ¿Ya? Entonces, cuando cambia esa planificación, hay que ajustar la planificación que tenemos publicada y los compradores, quizás no todos, hacen ese ejercicio y es súper bueno hacerlo porque en realidad baja a una cuota de realidad importante respecto de lo que efectivamente informamos que vamos a hacer y que no hicimos. ¿Ya? Sí, ¿Por no qué? Porque solo quizá algo pasó. A veces, no sé, en la institución hay cambios de dirección, hay lo que sea, hay cambian las pandemia, prioridades, hay hay terremotos. pandemia, hay terremotos, incendios, etcétera. Sí. Entonces, todo eso hace que la planificación cambie. Ya, y eso se tiene que informar y es importante hacerlo. Sí, porque además el reglamento nuevo lo establece, porque además la ley lo dice, que va a haber una evaluación, es decir, a los organismos públicos hay algo que antes no pasaba, no había nadie diciendo, oye, ¿cómo lo hiciste? Hoy día el reglamento sí incorpora una evaluación para que cada organismo, el Ministerio de Hacienda va a indicar cómo se va a medir, pero cada organismo va a tener que revisar por qué hizo lo que hizo y por qué no hizo lo que no hizo. Y eso obviamente impone un nivel de precisión distinto.
Probablemente uno no va a hacer una modificación sobre las más chiquititas, es decir, si no sé, pues si compré 4 resmas y en realidad dije que iban a ser 10, probablemente eso no va a ser significativo. Y lo más probable es que sean sobre cierto nivel de monto, aún eso todavía no se ha mencionado cómo va a ser la evaluación que el Ministerio de Hacienda va a indicar, pero va a haber una evaluación por organismo y esa evaluación va a ser pública, por lo tanto va a ser parte del escrutinio que cualquier ciudadano podría hacer respecto de sus instituciones y eso va a marcar qué tan eficiente en esa programación es o no es cada organismo público. Entonces, hay mucha información que debería ir saliendo a partir de la nueva ley y que también pone en la palestra cómo lo están haciendo los organismos públicos, no solo el proveedor, que también tiene su evaluación, ¿cierto?, en la ficha del proveedor, sino que también el organismo público y eso pudiera implicar que el proveedor diga, oye, yo quiero o no quiero trabajar con este organismo. Entonces también es un punto importante que pudiera incluso llegar a movilizar los precios cuando los proveedores no quieran eventualmente trabajar con alguien que tenga, no sé, muchos reclamos, por ejemplo, en su nueva ficha del comprador. Sí, ahí yo creo que, bueno, el tema de la ficha del comprador está buenísimo, porque finalmente hay harta información que era difícil de encontrar hasta hace poco tiempo atrás y que hoy día tenemos acceso buscando la ficha de la institución solamente. Entonces, es súper bueno para todos los proveedores, sobre todo, porque en el fondo ahí pueden, y para el ciudadano en general. Y ahí la institución también de repente debería mirar cómo lo está haciendo de forma más clara, porque a veces, claro, no, tenemos una planificación, sabemos a fin de año qué es lo que va ocurriendo, pero ahora podríamos saber antes y ir ajustando. O sabemos que tenemos ciertas cosas que están atrasadas, informarlas, o quizás que ya no las vamos a hacer. Claro. Entonces, es importante esa parte. Ahora, yo sé que de parte de las instituciones públicas hay muchas instituciones que son chiquititas y que ni siquiera tienen tantas personas como para que efectivamente todo esto funcione, porque son hartas tareas finalmente en el área de compra y de repente están concentradas en una o dos personas. Pero hay instituciones grandes que tienen mucha gente que deberían sí darle el énfasis que esto tiene. Sí, yo creo ahí que sería importante quizás mencionar, si tú nos pudieras contar también, que yo sé que estuviste trabajando cuando estuviste en Chile Compras, estuviste trabajando en esta sección, ¿cierto?, en el plan anual de compra y cuáles son las novedades, que yo creo que eso también es relevante para efectos de los compradores. Sí, ahí, bueno, yo trabajé en el tema de plan de compras hace harto rato atrás, sí, hartos años, cuando recién como que se reformuló el tema. Y claro, ahí la mirada siempre fue o se trató de transmitir que esto se ocupara de una forma más estratégica y que no se hiciera por cumplir en el fondo. Mm, Y ahí yo creo que la mirada para el comprador es justamente darle la importancia que tiene, saber que hoy día, bueno, que sabemos que esto igual es lento de trabajar, informar cada una de las cosas para las instituciones grandes que compran mucho, es un tema, muchas veces demanda mucho tiempo. Ya, entonces ahí el llamado es a usar todas las herramientas que el sistema te da. En el fondo hay cargas masivas, qué sé yo, que te pueden permitir que quizás los mismos requirentes puedan ir llenando estos archivos para que pueda ser más fácil para el área de compras que efectivamente se suba toda la información, porque finalmente, como les decía al principio, como que uno empieza a trabajar a veces la planificación muy tarde. Entonces, cuando son muchos ítems, muchos proyectos, subirlos antes de la fecha en que tenemos tope, mm. pasa que muchas instituciones se pasan. Entonces, ahí en ese sentido el llamado quizás es hacerlo de una forma más ordenada y de darle la importancia que tiene al plan de compra. Sí, yo creo que en ese sentido hay tú mencionaste una palabra que es bien clave, que es que esto es estratégico y que además hoy día impone una exigencia adicional. La modernización de la ley de compra incorpora mecanismos de compra que no existían. Antes el comprador cuando decía, sí, voy a comprar 3 vehículos y voy a hacer una licitación pública, no tenía otro mecanismo, pero hoy día si yo digo que voy a comprar un software, probablemente como en junio de este año deberían estar ya listas, ¿cierto? Varias modalidades nuevas de compra, como las compras de innovación, ¿cierto? Los diálogos competitivos y por lo tanto
hay una lógica distinta para ciertas compras. La subasta inversa, por ejemplo, va a incorporar cosas que para las grandes compras o para las compras de innovación van a generar nuevos mecanismos que hoy día el comprador no sabía, no existen todavía. Entonces, impone esa exigencia de planificar sobre algo que quizás ya está en el reglamento, está en la ley, se venía preparando hace mucho rato, pero no están disponibles todavía. Entonces, también hay una incertidumbre probablemente de qué mecanismo voy a usar para comprar esos grandes volúmenes que podrían ser por subasta inversa o nuevas tecnologías, desarrollos que podrían ser compras de innovación. Entonces hay un componente adicional sobre herramientas y mecanismos de compra que todavía no están visibles. Así que yo creo que efectivamente es estratégico y es difícil este año en particular. Más allá de las antiguas, que también tienen complejidades, también para los nuevos organismos que se tienen que sumar y que están obligados a incorporarse a la plataforma, para ellos va a ser doblemente complejo porque es algo que no conocen. Sí, ahí, bueno, tocaste un tema bien interesante porque, claro, hoy día existen ciertos procedimientos de compra que ya conocemos, qué sé yo, pero, pero claro, al venir lo nuevo, quizás hay compras que estaban planificadas para hacerse de una manera que se van a hacer de otra y también hay que abordar esos cambios o quizás los nuevos desafíos, informarlos mediante, o sea, cuando ya se tengan que hacer ajustes, porque en este caso igual siempre se pueden hacer ajustes al plan de compra, informando, teniendo la resolución, lógicamente, que autoriza esto. Eh, y lo otro es que los mecanismos de compras que ya existen, claro, hay que incorporarlos todos. Yo no he visto muchas planificaciones que hablen de, por ejemplo, lo que se va a adquirir por compra ágil. ¿Ya? Y siendo que ahora se subió harto el monto, entonces Sí, buen punto. hay que tomarlo en cuenta. Yo, bueno, como estoy haciendo el spin-off de este podcast que está enfocado en las oportunidades de negocio en mercado público, me he dado cuenta que hay hartas oportunidades que se van repitiendo. El otro día, por ejemplo, vi por separado de una institución pública tres compras de seguros de vehículos que seguramente sabían que tenían que hacer la compra de los seguros de vehículos. Si los vehículos están todos los años prácticamente, entonces sabemos que vamos a adquirir los seguros, pero Mm. habían tres compras ágiles divididas de la misma institución para comprar seguros, porque claro, topaban un poco los montos por la extensión del contrato. Entonces, quizá ahí, si hubiese una buena planificación, ese proceso no se hubiese llevado a cabo por compra ágil, fragmentado, y efectivamente se hubiese hecho mediante otro mecanismo. Por eso mismo es tan importante la planificación, porque cuando estamos haciendo la planificación quizás nos damos cuenta de que podemos agrupar compras y obtener mejores condiciones, y de que de repente estoy transgrediendo la norma sin haberme dado cuenta, porque pasa que a lo mejor no sabía que tenía que contratar otro seguro, quizás eran áreas distintas, qué sé yo, pero cuando llega al área de compras para concentrar la demanda, ahí sí, como institución, yo debería ser capaz de darme cuenta que, pucha, tengo 3, 4, 5 compras de seguros de distintos requerentes distintos, entonces no lo hagamos por compra ágil 5 veces distintas, sino que hagamos una licitación para esto. Claro, es evitar en el fondo un posible cuestionamiento posterior de la Contraloría ante algo que, como dices tú, si ya estaban los vehículos, claramente había que tenerlos seguros. Entonces, sí, aquí está todo enlazado. Y claro, al final le terminan pasando la cuenta probablemente a la persona de finanzas, cuando en realidad los requirentes muchas veces son los que proporcionan la información relevante. Y, y también hay otro tema que es cómo las áreas, ¿cierto? No se anticipan, lo piden a último momento, eh, o bien nexo que hay entre el requerente, el área legal y finanzas. Ese es un trío que tiene que funcionar perfectamente, es un equipo que debería estar trabajando de manera constante, ¿cierto?, para que se puedan facilitar. Yo en mi calidad ahora de consultora he podido ver licitaciones donde de hecho estaban pidiendo cosas que el reglamento nuevo no permite, entonces todavía hay un ajuste eh, sobre las compras que está ocurriendo, está sobre la marcha y que los equipos legales al parecer todavía no están tan
interiorizados, porque finalmente ellos son los responsables últimos, ¿cierto?, de esas bases de licitación, pensando en que el área de finanzas es un área técnica y que lo normal sería que el área legal diera, ¿cierto?, los lineamientos finales sobre la compra y cómo se va a hacer en la licitación. Sí, sí. Efectivamente, hay todo un trabajo que se tiene que ir puliendo en cada una de las instituciones y que el hecho de que se haga de mejor manera va a impactar positivamente a todos los proveedores que consumen esta información, que hoy día se consume poco. Por lo que vemos, no muchos proveedores saben que existe el plan de compra y que de ahí pueden sacar información importante. Distinto Así a lo es. que pasa en otros países esta semana, me enteré que, por ejemplo, en Perú la planificación es como súper importante y como que publican actualizaciones muy seguido. Entonces, yo me impacté porque aquí como que uno no le da la preponderancia que tiene y somos como el líder, sí, el sistema de compras Mm. chileno, uno de los más avanzados a nivel de Latinoamérica, entonces me llamó mucho la atención que en otras partes fuese más importante que acá el tema de la planificación. Así que hay Claro, una oportunidad de mejora. de hecho la plataforma tampoco estaba preparada para hacer cambios tan frecuentes como ahora la ley menciona. Siempre se abría una ventana de tiempo en la que se cargaba y después cualquier modificación había que pedirlo por servicio al cliente. Entonces, uno lo que esperaría es que la plataforma esté preparada para poder realizar los cambios en cualquier momento, porque efectivamente hoy día es un instrumento, una herramienta viva, que eso es lo que se busca, ¿cierto? Con la modernización de la ley, que sea transparencia, pero que además el organismo sea consistente con su planificación y que las plata estén bien usadas. Y al final lo que habla el plan anual de compra es que yo use la plata en lo que dije que le iba a usar y que sean cosas que responden a los objetivos estratégicos de la institución. Pero como tú bien dices, los proveedores muchas veces ni siquiera saben de esta herramienta, ni siquiera saben dónde está ubicada en la plataforma, así que yo creo que sería importante mostrarlo y, Sí, y yo que, creo que que se vea. para cerrar quizás súper. podríamos, a ver, déjame ver, voy a compartir aquí la pantallita para que sepan dónde encontrar esta información. Aquí voy a compartir, ahí se ve la pantalla. Entonces, cuando ingresamos a mercadopublico.cl, para ver los planes de compra tenemos que bajar. Claro, quizás no está tan visible la No, información, para pero aquí nada. podemos, pues, aquí, si quieres saber qué y cómo compra el Estado, ve al link de y Espérame, ahí la sección entonces, ¿quieres saber? cómo compra el Estado, Perfecto. ¿ya? O qué compra el Estado, ¿ya? Y llegamos acá, ¿ya? Y aquí nos dice cuánto se ha planificado para el año ya 2025, como mencionamos al principio, tenemos hasta el 31 para que las instituciones públicas publiquen sus planes de compra. Ya hasta ahora 155 de los cerca de 900 organismos públicos que están activos en el sistema han publicado su planificación y estamos a 24 de enero. Sí, ¿Ya? es importante que se pueda entender que hasta antes de la ley, ¿cierto? Los organismos obligados eran cerca de 850. Hoy día ese número debería probablemente rondar los 1000 organismos, así que a lo menos, quizás uno debería esperar poder sacar la información cuando hayan a lo menos cargado unos 900 organismos, que es lo mínimo que debería haber cargado acá. Claro. Bueno, yo esperaría que por lo menos los 850 que Sí, siempre se nombran, exacto. que ya son los obligatorios, estuvieran aquí cargados a fin de mes. Sí. Ya, pero sabemos que existen contingencias, que no siempre se llega a la fecha, pero así todo, después pueden cargar su planificación. Quizás no se va a poder hacer un comparativo, lo desconozco, pero sí siempre pueden publicar el dato de lo que tengan, por lo menos. Y aquí se pueden hacer búsquedas por palabra clave, que fue lo que hablamos anteriormente, con ciertos filtros, si se quisiera. Y también por organismo público se puede ver el plan de compras de cada uno. Ya, claro, Sí, como dijimos ahí, no es tan amigable la información. El Excel que se descarga cuando tú haces la búsqueda a veces no es tan exacto, pero aquí igual tenemos la opción y podemos ir comparando de si cuadra el número que vemos en pantalla, que fue lo que hicimos antes de hacer este capítulo, y por eso sabemos que hay ciertas diferencias.
hay ciertas inconsistencias en el Excel, pero por lo menos se pueden descargar de esta forma. Sí. Importante, yo sé que los municipios, ellos tienen un proceso un poco posterior, producto de que sus presupuestos y hay platas que se les inyectan a los municipios posteriormente, entonces ellos habitualmente ponen a veces por obligación algún grado de planificación ahora, pero en general ellos como que en marzo, abril tienen su foto más cierta, por lo menos lo que han mencionado en las asociaciones de municipios, en las actividades que hemos hecho con ellos anteriormente. Así que pudiera haber algo ahí con los municipios, pero en general los organismos de gobierno central deberían estar ahora, en una semana más exactamente, deberían estar arriba con la información. Así que bien Hoy sí. atingente, hay que esperar a que estén ya con mayor precisión y febrero va a ser un buen mes para planificar, febrero y marzo para planificar cómo venderle al Estado. Sí, de todas maneras, ahí la invitación es para los proveedores para que empiecen a revisar esta información. Y aquí solo ya para cerrar, en la ficha del comprador, podríamos, a ver, compras. Podríamos ver la ficha de cualquier comprador. En este caso, la otra vez mostré un municipio, y aquí tenemos las distintas pestañas en donde podemos ver la ejecución del plan anual de compra, en este caso al año anterior, en 2024. Esto fue en esta institución lo planificado y esto fue lo ejecutado. Y ahí podemos ver cómo hay variaciones, pues quizás aquí Mm. hay algún proyecto que se atrasó o qué sé yo, y que siempre puede haber una explicación, en realidad las planificaciones cambian, ¿ya? Pero lo importante es que ahora sí tenemos acceso a esta información, y antes era súper difícil, debería que empezar a contrastar entre la información del plan de compra y ver las órdenes de compra, ver cuál está asociada. Pero ahora es mucho más fácil ver qué es lo que se compra, cómo se compra y qué instituciones tienen buena o mala planificación de acuerdo a ciertos criterios que se indiquen ahí según lo que dice la normativa, dependiendo de la resolución esta del Ministerio de Hacienda. Así que Así es. interesante el tema del plan de compras, cobra fuerza esta vez. A usarlo. Esa es la invitación a los proveedores. Úsenlo. Sí, Hay que trabajar, planificar en las áreas en las que uno puede hacer y si es necesario pedir lobby, pidan todos los lobbies que sean necesarios, la ley está hecha para eso y uno puede ayudar a mejorar también los procesos licitatorios entrando a eh, las consultas al mercado que se hacen en la plataforma, así que la invitación es esa, a planificar. sí, planificar y participar, darse a Eso, conocer. Sí. tal cual. Ya, ya. Bueno, pues vamos a ir cerrando, Claudia. Te agradezco por el capítulo de hoy, porque estuvo interesante el tema. Y el conocer ahí las distintas perspectivas, conversarlas, aportar. Así Muchas gracias por la que invitación. ya pues, nos estamos viendo en otro capítulo. Que Nos estés muy vemos. bien. Tú también. Chao, chao.